agradezco su presencia a esta reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos Segunda. Convocamos a esta reunión con la finalidad de analizar, deliberar y en su caso votar los 3 dictámenes que se encuentran enlistados en el orden del día. En este sentido, pasaremos al pase de lista y declaratoria de quórum. Por lo que solicito a la senadora presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, senadora Ana Lilia Rivera, indicar sobre el registro de asistencia de sus integrantes y en su caso la existencia de quórum. Gracias, senador presidente. Buenas noches, estimadas senadoras y senadores. Procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes y las integrantes de Estudios Legislativos Segunda. Senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo. Presente, senadora, presente. Gracias. Senador Saúl López Ollano. Presente, senadora. Gracias. Senadora Jesúsa Rodríguez Ramírez. Presente, gracias. Gracias. Senador José Ramón Enríquez Herrera. Presente, querida senadora Ana Lilia. Gracias. Senadora Nancy de la Sierra Aramburo. No la escucho, Nancy. Su sonido. Nancy de la Sierra. Senadora Nancy de la Sierra, prenda su micrófono. Creo que está en otra sesión. Está en otra, ¿no? Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa. Presente, muchas gracias. Gracias, senador. Senadora Claudia Ruiz Maciel. Presente. Gracias. Senadora María Merced González. Presente, senadora. Gracias. Senador José Antonio Álvarez Lima. Presente, senadora. Gracias. Senador Sergio Pérez Flores. Presente, senadora. Muchas gracias. La de la voz, Ana Lilia Rivera, presente. Tenemos 10 integrantes, por lo tanto, hay quórum reglamentario para dar inicio a la sesión por parte de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, presidente. Muchas gracias, presidenta. Ahora solicito al senador Daniel Gutiérrez Castorena, secretario de esta comisión, indique sobre la asistencia y en su caso la existencia de quórum de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Con todo gusto, señor presidente. Buenas noches a todos los compañeros senadoras y senadores. Paso a pasar lista. Senador Cruz Pérez Cuellar. Presente. Senador José Alfonso Pascual Solórzano. Presente, senador. Muchas gracias. El de la voz, presente. Senadora Lilia Margarita Valdés Martínez. Presente, senador Daniel. Gracias, senadora Margarita. Senador José Antonio Cruz Álvarez Lima. Presente. Senador José Erandi Bermúdez Méndez. Senador Erubiel Ávila Villegas. Presente. Buenas noches, gracias. Buenas noches, senador. Senador José Alberto Galarza Villaseñor. Presente, senador. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Senador Nancy de la Sierra Aramburo. Nancy de la Sierra, presente. Senador Jesús Horacio González. Muy buenas tardes, Jesús Horacio, presente. Buenas tardes, noches a todos. Bien. Le informo, señor presidente, que se cuenta con la asistencia de 9 senadoras y senadores integrantes de la Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía. Por tanto, esta comisión cuenta con el quórum reglamentario. Muchas gracias, senador secretario. Ahora pasaremos a dar lectura y en su caso la aprobación del orden del día. Hago de su conocimiento que el orden del día de esta reunión fue distribuido con la anticipación debida. De acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del artículo 139 del reglamento del Senado de la República, le solicito al secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, senador José Alfonso Pascual Solórzano Fraga, que dé lectura al orden del día.
Orden del día. Reunión extraordinaria en la modalidad a distancia, lunes 26 de abril de 2021. Perdón, señor presidente. Sí, adelante. No, perdón, ahora sí, pero me estaba confundiendo con la anterior. Disculpe, es que tenemos toda la mañana en sesiones. Tenía a la mano aquí las de la mañana. Ahora sí, si me permite empezar. Comisiones Unidas de Radio y Televisión, Cinematografía y Estudio Legislativo, segunda. Orden del día. Reunión extraordinaria en la modalidad a distancia, lunes 26 de abril de 2021, 19 horas. Lista de asistencia y, en su caso, declaración de existencia de quórum. 2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Dictamen y, en su caso, aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudio Legislativo, segunda, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 10 del artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 4. Dictamen y, en su caso, aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, segunda, con proyecto de decreto por el que se expide Ley de Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en materia de contratación de publicidad. 5. Dictamen de las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudio Legislativo, segunda, con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Cinematografía y se expide la Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual. 6. Clausura de la reunión. Es el orden del día, señor presidente. Gracias, senador secretario. Antes de pasar a votar el orden del día, les comento que recibimos diversas comunicaciones de muchos organismos, productores independientes, distribuidores, opiniones de dependencias del gobierno federal con relación a la nueva ley de cinematografía y el audiovisual, mismas que han sido compartidas a todos los integrantes de la comisión para enriquecer la discusión del proyecto de dictamen. Y como todos saben, es un proyecto que es una propuesta que se pone a su consideración. Sin embargo, a raíz del enorme interés que ha despertado esta iniciativa y varias iniciativas que se han presentado, pues quisiera poner a su consideración que elimináramos de la discusión este punto que tiene que ver con la ley de cinematografía para hacer una propuesta de parlamento abierto, como ya lo han manifestado diversas senadoras y senadores, que luego pudiéramos, junto con la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, senadora Ana Lilia Rivera, poner a su consideración. Entonces, bueno, sometería a su consideración el orden del día, eliminando el punto de la ley de cinematografía. Y antes de pasar a la aprobación, bueno, veo a la senadora Nancy pidiendo el uso de la palabra, y si hay alguien más, bueno, aquí creo que también la senadora Xochitl lo había comentado, pero bueno, le damos el uso de la palabra a la senadora Nancy. Gracias, presidente. Qué gusto verte y saludo nuevamente a todas mis compañeros y compañeras. Y efectivamente ha despertado gran interés esta ley y por supuesto que te acompañaremos en que se baje del dictamen. Solo quisiera hacer una pequeña intervención porque estas voces han hecho un gran eco al Senado de la República porque se trata de reformas de gran envergadura con un profundo impacto. Primero, a la libre competencia económica, que ha sido tan golpeada por nosotros, a veces con nuestras aprobaciones, a nuestros tratados internacionales como el TEMEC, a la industria de la publicidad y sobre todo a la industria de cinematografía, que ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia. Qué bueno que el senador promovente, Ricardo Monreal, como siempre, cumple la palabra empeñada. Hoy por la mañana habló de que retiraría de esta comisión la discusión para hacer un gran parlamento abierto en donde todas las voces puedan ser escuchadas y puedan, por supuesto, ser atendidas. También quiero decirles que
muchas organizaciones de la sociedad civil, de la iniciativa privada, se acercaron con nosotros para expresar estas legítimas inquietudes que aparecen en el dictamen. También han hecho de nuestro conocimiento que la Ley Federal de Cinematografía y Audiovisual parte de una premisa paternalista, anticompetitiva y excluyente, al decir que lo público de lo que está debería consumirse en materia de contenido digital y audiovisual. Y eso pues no lo podemos poner nosotros en la ley. En resumen, algunas de las atrocidades que yo había encontrado y que quiero compartir con ustedes es imponer cuotas para contenido nacional en plataformas digitales, acción que se intentó realizar el año pasado y que no caminó. Se establecen limitaciones para el doblaje y subtítulos de películas exhibidas en México y se restringe la cantidad de pantallas que pueden destinar un cine para sus estrenos. Y por supuesto establece restricciones al fomento de acceso de las productoras a estímulos fiscales. Todas estas disposiciones, y hay que decirlo, violan en menor o mayor medida la libre competencia en el sector cinematográfico o audiovisual, inhiben la inversión extranjera que es tan necesaria para la reactivación económica en este mercado y transgreden los artículos 14.4 y 15.9.3 del TEMEC, para que si quieren revisarlos antes de llegar al Parlamento abierto, valdría la pena. Yo también pediría que en esta misma tesitura se solicite respetuosamente, se retire también del orden del día la ley de transparencia, prevención y combate de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad, por razones similares a las que he comentado. Son tantas las objeciones que es difícil decidir por dónde empezar. Por un lado, no se advierte la facultad constitucional de este Senado para legislar en esta materia. No vemos que el artículo 73 de la Constitución prevea esa atribución para el Congreso de la Unión. Y por otro lado, surge nuevamente la preocupación de que se está buscando regular a todo un sector con una reforma aprobada en cuestiones de minutos y sin mayor discusión, tal como se hizo hoy por la mañana con la ley de ferroviarios. Y bueno, insistir que está el COFESE, que ha brillado en este Senado por ser tan insistente y ser desafortunadamente ignorado por todas nosotras, compañeros y compañeros. Hoy publicó una nota señalando diversas contradicciones entre la ley en materia de publicidad y la ley de competencia económica, así como advierto varias de las conductas que pretenden sancionar esta ley por ser anticompetitivas quedan fuera del alcance de la COFESE, por lo que esto privaría de efectividad y aplicación a la legislación que hoy pretendemos aprobar en esta comisión. Por eso hago mención a nombre de las organizaciones que ojalá también se pueda bajar del orden del día esta segunda ley que está propuesta para atender. Y agradezco que se haga un parlamento abierto para la ley de cinematografía. Muchísimas gracias, presidente, por su paciencia, compañeros. Gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Xóchitl Gálvez. Muchas gracias. Rápidamente yo le agradezco a esta comisión que me permitan hacer una reflexión. Simplemente decir, hay 5 ventanas hoy donde se transmite diferente contenido. El cine, la televisión abierta, la televisión de paga, el video por internet y el streaming, que es lo que conocemos como plataformas OTT. Este tema no usa el espectro radioeléctrico, usa única y exclusivamente internet. Y me parece que esta discusión tendría que estar presente en la Comisión de Comunicaciones y Transportes debido al uso del internet. Y hay un debate internacional que quisiera traer a cuenta. Acaba de haber una reunión de expertos sobre la ética en la inteligencia artificial por parte de la UNESCO, porque de nada sirve tener un 10% de ese contenido si ese contenido se pierde dentro de la red. Porque las empresas pueden decir, bueno, pues en lugar de tener 100,000 películas, tengo 10,000 y con 1,000 ya cumplo el 10%. Pero es muy posible que esas 1,000 sea muy difícil que las encuentres. Entonces hay un artículo que dice que los Estados miembros deben comprometer a las grandes empresas tecnológicas y a otras partes interesadas a promover una oferta diversificada y un acceso plural a las expresiones culturales y en particular a garantizar que la recomendación algorítmica
mejore la visibilidad y la posibilidad de descubrir los contenidos locales. O sea, el tema es que los contenidos son ofertados a través de un algoritmo de inteligencia artificial que si ustedes le dicen a Siri, Siri, ¿cuáles son las noticias de hoy? Pues a lo mejor Siri privilegia a alguien que le interesa, que es otra vez hablar de la neutralidad de la red. Entonces yo lo que quisiera es comentarles que este es un tema tan de vanguardia, tan de futuro, porque seguramente la televisión abierta, por ejemplo, en México hay 2 televisoras. Una ya sube su contenido a una OTT, Blim, por ejemplo, que es de paga. Y otra sube el contenido a una OTT que es gratuita. Y pues, todo eso es lo que tendríamos que analizar. Y yo propondría que se le invitara a la Comisión de Telecomunicaciones y al IFT, porque las OTT no están reguladas en nuestro país, porque son tan nuevas y realmente todo el mercado prácticamente está caminando hacia las OTT y pues yo únicamente era lo que quería plantear. El tema es también la búsqueda. De nada va a servir tener un montón de contenido nacional si este no es visible cuando entras a una de estas plataformas. Entonces, yo celebro este Parlamento abierto y ojalá inviten a la Comisión de Telecomunicaciones y entre otros pues, al UNESCO para ver y platicar un poco también de la ética en la inteligencia artificial, que suena raro, pero sí, la verdad es que los robots son los que están decidiendo qué vemos, cuándo lo vemos y cómo lo vemos. Muchas gracias. Gracias, senadora. También tengo anotados al senador Mancera y al senador Galarza. No sé si alguien me falta, pero bueno, le damos el uso de la palabra al senador Mancera. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, compañeras y compañeros. De la misma manera, reconocer lo oportuno y, por supuesto, la importancia de que se retire este dictamen que tendría, sin duda, de aprobarse en sus términos, pues repercusiones muy importantes que han sido señaladas ya por diferentes organizaciones de la cinematografía, tanto nacional como la externa. Y importante para la economía mexicana, importante para la producción, para los realizadores, para todos y cada uno de los que están involucrados en esto que es la cinematografía. Me parece muy importante la decisión que ha planteado el senador Monreal de que se retire y que se lleve a un parlamento abierto. Nosotros, por supuesto que acompañamos esta decisión, estaremos totalmente a favor y estaremos atentos de participar en dicho parlamento. Y también para secundar esta propuesta que ha hecho la senadora Nancy de la Sierra, me parece muy importante que tomemos con calma esta ley para la transparencia, prevención y combate de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad. Desde mi punto de vista, tiene una serie de conceptos que no le dan eso, no le dan transparencia, no le dan claridad, crean confusiones, tiene algunos sinsentidos, está hablando de contratos de mandato, está hablando de prohibiciones y restricciones que son abiertamente inconstitucionales y que la intención me parece válida y me parece buena, y me parece que es importante que se pueda contar con una ley en el espíritu que está planteando. Pero desde la entrada, referirla prácticamente como una ley que resulta reglamentaria del artículo 28 constitucional, desde ahí ya empezamos con problemas. Y de ahí a otros artículos que seguramente ustedes ya leyeron. Por eso es que también estaría secundando esta propuesta de la senadora Nancy de la Sierra, que tomáramos tiempo para poder revisarla con calma y para poder cumplir con los objetivos del promovente, al menos de los que expresó pues en el dictamen, y poder alcanzar esos beneficios. De otra manera, es tan confusa que lo que va a generar es simplemente que sea inaplicable porque seguramente sería objeto de una impugnación inmediata. Yo creo que vale la pena que las dos
pasaran a una revisión mucho más detallada, una que ya es claro que así será, y la segunda, que también pudiéramos tomarnos un tiempo para analizarla con cuidado y revisar los conceptos que tiene de contratación y las definiciones. Incluso hay una definición que está ahí y que nunca se utiliza a lo largo de toda la ley, sino que hay que inferirla pues de otra que es complementaria. Como esas cosas creo que debemos de tomarnos el tiempo de revisar. Así que nuestro voto sería en ese sentido, en secundar esta propuesta de Nancy de la Sierra y por supuesto respaldamos la propuesta del senador Monreal para que se retire el dictamen aludido de cinematografía.